lo cual, como ya hemos mencionado, pues va a causar inestabilidad, ¿no? En la tipo E, que es la oblicua distal, hay una fractura que se extiende en dirección distal desde la apófisis coronoides hasta hasta, bueno, hacia la parte distal, vamos, del cúbito. Ujú. Y esta, em, pues también puede existir inestabilidad. Y por último, la fractura de luxación. La fractura de luxación se va a asociar a traumatismos graves, pues, normalmente también de alta energía. Y pues evidentemente, pues no, digamos que es de las que tendrían peor pronóstico. Bien, en cuanto a la clasificación AO, todas, absolutamente todas, independientemente de los subtipos, van a iniciar con 21, como ya pues, todos lo sabemos. Después se van a dividir en A, B y C. ¿En qué va a depender que sea A, B o C? Pues si esta es extraarticular o intraarticular. La C es que hay fractura intraarticular en ambos huesos, tanto en cúbito como en radio. La B es que es intraarticular en uno de los dos huesos. Y las tipo A es que son totalmente extraarticulares. Se va a dividir en A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. La A1 es una fractura extraarticular, como ya lo mencionamos, que va a afectar únicamente el cubital. La A2 es una fractura también extraarticular, un trazo simple, en la cual va a afectar únicamente al hueso radial. Y la A3 va a afectar a ambos huesos. Sin embargo, las fracturas que presentan estos huesos, como ya lo mencionamos, tienen que ser forzosamente extraarticulares para que se consideren 21A. En este caso, 3, porque está involucrando los dos huesos. En la 21, B, en la clasificación de B, pues vamos, las B, tiene que estar fracturado intraarticularmente uno de los dos huesos, ya sea el radio o el cúbito. La B1 te habla de que hay una fractura en la ulna, en el cúbito. En la B2, la fractura va a existir en el radio. Y en la B3 va a haber una fractura intraarticular y otra extraarticular. Si las dos fueran intraarticulares, automáticamente pasarían a ser eh, del tipo C. Bien, en cuanto al tipo C, como ya lo mencionamos, tiene que ser intraarticular y afectar los dos huesos. La C1 va a ser un trazo simple que afecta a los dos huesos de manera intraarticular. La C2, uno es un trazo simple y el otro va a ser un trazo multifragmentario. Y en cuanto a la C3, va a haber multifragmentación en ambos huesos y obviamente para que pues, se considere ahí, tiene que ser forzosamente intraarticular. Algo importante que se me pasó a mencionar ahorita es que la clasificación de Mayo, que fue la primera que mencionamos, de lo que te habla o de lo que vamos a valorar es el desplazamiento, la conminución y la estabilidad. En cuanto a la clasificación de Schatzker, pues lo único que vamos a valorar es el patrón de fractura, ¿no? Bien. En cuanto a la planeación preparatoria, antes de meterme a esto, no quise poner una... Bueno, sí lo intenté, pero el doctor Díaz prefirió que no lo escribiera, pero sí me dijo que lo mencionara. Los objetivos del tratamiento va a ser restablecer las superficies articulares, conservar el mecanismo extensor del codo, recuperar la movilidad del codo y evitar la rigidez, ¿no? Y obviamente prevenir las complicaciones. Como prácticamente todas las fracturas, va a haber tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. El tratamiento conservador se va a utilizar únicamente para fracturas con desplazamiento mínimo o para fracturas con un desplazamiento, digamos que leve, pero específicamente en población anciana, donde su demanda funcional sea prácticamente nula o muy poca, por lo tanto no requieran tanto de su movilización. En pocas palabras, ¿me escuchan ahí?
¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, perdón. En pocas palabras, para volver aquí a regresar a esto con los esquemas, el tratamiento conservador se va a utilizar únicamente para las fracturas tipo 1 de Mayo, ¿sí? O en el caso de los ancianos, podría inclusive utilizarse en las 2A. Ajá. Fuera de ahí, todas, absolutamente todas, en teoría deben de ser quirúrgicas. El tratamiento conservador va a consistir en inmovilizar el brazo con un yeso braquipalmar con el codo de 45 a 90 grados, según el libro de Cobalt. Según la bibliografía de Rockwood, me dice que a 90 grados, buscando otras bibliografías, todos manejan más 90 grados, pero bueno, quería por ahí mencionar el dato que Cobalt lo menciona de 45 a 90. Eh, También es importante saber que la consolidación se va a dar aproximadamente entre 6 a 8 semanas, dependiendo de la calidad ósea. Y independientemente de que se decida un tratamiento conservador, es importante que el paciente empiece a mover su codo antes de la cuarta semana. Leí un artículo que mencionaba que a la tercera semana ya era necesario empezar a mover. En el libro este, de la AO, el Ruedi, también menciona que entre la tercera y la cuarta, entonces, bueno, entre 3 y 4 semanas. Pero lo importante es que cuando empiece a mover no debe de mover más de 90 grados, ya que si mueve más allá de los 90 grados, esa fractura podría desplazarse. Para ya iniciar ejercicios que vayan más allá de los 90 grados, pues tenemos que tomar radiografías seriadas en la cual comprobemos que ya haya cierta consolidación ósea y que no nos dé miedo, pues que se vaya a desplazar, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, hay diferentes técnicas. Y va a estar dado principalmente por dos principios, dependiendo de la técnica que utilicemos, pero lo principal va a ser el principio de tirante y el principio de sostén. El principio de tirante, ya sabemos que todos siempre nos ponen el ejemplo en cualquier examen de Lovenke, ¿no? Que su manera de actuar es con el principio de tirante. Eh, bueno, las indicaciones para que exista un tratamiento quirúrgico es que haya pérdida eh, del mecanismo extensor, perdón, o sea que cualquier fractura desplazada va a ser indicación quirúrgica, o que existe incongruencia articular. Bien, este, el abordaje va a ser una incisión posterior directa, en la cual es importante mencionar que va a iniciar desde la región supracondilia hasta 4 o 5 centímetros posterior al trazo de fractura. También menciona que podríamos hacer una ligera curva hacia el lado radial para evitar dañar el nervio cubital. Eh, para llevar a cabo este tratamiento hay diferentes posiciones en las cuales se puede colocar al paciente. La más común y la que yo he visto que utilizamos allí en el hospital es el paciente en decúbito supino con el brazo flexionado sobre de él, ¿no? Y viendo la parte posterior del codo. Los tipos de tratamiento quirúrgicos van a depender, pues como ya mencionamos, ¿no? Del perfil del paciente, del trazo de fractura, de la clasificación, etcétera. Entonces, como principal tratamiento o el más común en una fractura no conminuta, nos recomiendan la banda de alambre o cable de tensión, que es el Obenque. Lo podemos ver en esta parte, ¿sí? Este se va a llevar a cabo también con agujas de Kirchner, las cuales van a ir dentro del conducto medular y hacia la corteza anterior, ¿no? La banda de tensión va a contrarrestar las fuerzas de tensión y las va a convertir en compresivas, que eso es lo que hace un principio de tirante, ¿no? Esto, le repito, se va a utilizar para las fracturas tipo avulsión. La técnica puede ser con un nudo único o con un nudo doble. Este, la colocación de las agujas se va a utilizar principalmente para prevenir que haya un retroceso o una expulsión por la irritación de los tejidos blandos. También es importante, aquí nos mencionan, que seamos muy cuidadosos con la punta de la aguja de Kirchner, ya que debe de atravesar las dos corticales, pero esto muchas veces aquí en esta zona puede evitar que rote el radio o inclusive podría provocar una irritación del nervio interóseo anterior.
Bien, también mencionan otros tipos, como por ejemplo la fijación intramedular, ya sea con un tornillo de esponjosa de 6.5 6 o 6.5 milímetros de rosca discontinua, o también se puede llevar a cabo con un clavo intramedular que se inserta a través de la punta del olecranon. Este debe ser preferentemente bloqueado, ¿no? Las otras que me mencionó el doctor Díaz es la Aptus, que es esta, sistema de codo 2.0 o 2.8. Y hay otra que encontré yo por aquí, que es la Aptus Elbow, que es esta de aquí. Aptus Elbow. ¿Sí? También está la placa de reconstrucción de 3.5 milímetros, que sería esta que nos maneja el Ready. Nos menciona que se utilizan más para fracturas con minución, o estas, y estas se utilizarían más para no con minutas, ¿no? Estas dos. Bueno, también hay técnicas mínimas invasivas, como la de tornillos canulados, 7.0, con rosca discontinua. Y el doctor Díaz nos hizo el favor de prestarme un artículo en el cual nos habla una tendencia actual en la que prácticamente esta cirugía es, pues básicamente como la del Obenque. La diferencia es que en lugar de utilizar alambre, utiliza un sistema de absorbe tracción con suturas de alta resistencia en lugar de alambres. Y esta es una opción de la fractura de olecranon, sobre todo la tipo 2A y las 3A, que como ya mencionamos, eran fracturas que no estaban con minutas, ¿no? Bien, el uso de estas suturas va a proveer de una adecuada estabilidad y una menor tasa de molestia secundaria, ya que, como ahorita lo vamos a mencionar un poco más adelante, creo que es importante mencionar que muchos de estos pacientes requieren que se les retire el material posteriormente, pues por molestias, ¿no? Principalmente. Antes de pasar a las complicaciones, también quiero mencionar aquí que en el tratamiento posoperatorio nos recomiendan que se ponga una férula y un vendaje de Jones en el posoperatorio inmediato. Sin embargo, la AO recomienda que en cuanto antes se vuelva a la movilización, incluso nos lo dice que si la cirugía fue exitosa, al día siguiente el paciente ya tiene que estar movilizando. Los ejercicios activos contra resistencia se van a hacer entre la tercera y la cuarta semana, pero al día siguiente hay que iniciar ya la movilización pasiva, vamos, ¿sí? Ayudarle al paciente, y esto pues para evitar la rigidez posterior a la cirugía. Bien, los riesgos y las complicaciones, principalmente va a ser, dame un segundo. Va a ser dolor. La infección va a ocurrir únicamente en el 0 al 6% de los pacientes. La protrusión de las agujas o la migración de las mismas puede ocurrir en un 15% de los pacientes. Del 2 al 12% de los pacientes pueden cursar con una neuritis cubital. Por eso mismo lo que menciona en la técnica, para tratar de evitar un daño al mismo. Y la pseudoartrosis supuestamente es rara, ocurre en menos del 5% de los pacientes, no es lo más común. En cuanto a la rigidez, el problema con la rigidez es que aunque nuestra cirugía haya salido, pues digamos que de manera exitosa, si el paciente no empieza la movilización temprana o no logramos que empiece a movilizar adecuadamente con nuestros ejercicios de rehabilitación, pues puede provocar complicaciones hasta en un 50% de los casos, incluso aunque nuestra osteosíntesis haya sido correcta. Entonces, sí es muy importante evitar la rigidez. Bien, la intolerancia al material va a ocurrir en el 80% de los casos, supuestamente. Por eso era importante mencionar la de las suturas resistentes. Y también puede requerir retiro de material del 34 al 66% de los casos por molestias, ¿no? Bien, la bibliografía que tomé está aquí, es el Ready, el Rockwood y los dos artículos que me hizo favor de otorgarme el doctor Díaz. Si tienen alguna duda, pues ahorita. Sería todo. Yo tengo una duda. A ver. En el artículo de las suturas, Ajá. ¿mencionaban qué principios se le estaba dando? No mencionaban, pero como lo comparan con el Obenque, teóricamente estaría dando
Pero es Y que, o sea, al principio tienes que darlo con un material de osteosíntesis. No estoy ok, ok, ya, ya, seguro ya. Mm, que lo mencionen como un tirante, ¿no? sí, lo mencionan como un tirante, pero sí, sí es cierto, no había considerado eso. No recuerdo, Santi, la verdad, te echaré mentiras, no me acuerdo si lo mencionan como un principio, Ajá, pero ahorita lo checo y te digo al ratito. ok. Bueno. Este, no sé por qué no Pues los puedo ver. quita donde dice compartir pantalla, pon dejar de compartir y ya nada más. Bueno, no puedo, pero ahorita lo intento. Ah, ya, listo. Efectivamente, no hay ningún, bueno, teóricamente no habría ningún principio biomecánico. Ujú. Siempre, todos los sistemas nuevos que se han hecho con estructuras de alta resistencia y cosas así, se Ujú. supone que no dan un principio biomecánico, ¿no? Que es Oiga, como lo que va en contra de la AO. Los AOistas así como puros, pues no están a favor de las estructuras de alta resistencia para dar o para intentar dar principios biomecánicos. Y pues, con ok. eso lo defienden, que tiene que ser material de osteosíntesis. No El, quiere decir que no el, funcione, ¿no? ujú. Lo que sí menciona es que también se debe de colocar de todas maneras los clavillos tipo Kirchner. Sí, Entonces, eso pues, puede no ser. sé si estaría dando un principio de compresión o no No, sé. si son clavillos es nada más pero bueno, se está Aquí, poniendo dos protección, O pues. sostén, Digo, sostén, perdón. sostén, ¿no? Ajá, Sí. pues sí. yo creo que el problema radica en que la elasticidad que tiene la sutura contra la elasticidad que tiene el alambre, entonces ni siquiera se parecen, por eso es que la Bueno, sutura sería muy elástica en comparación con el alambre, ¿no? de hecho yo platiqué esto con el doctor Amador y él me dijo que, pues, que a él no le gustaba eso, Sí, ¿no? no, yo también creo Pero que no. el doctor Díaz, pues, estaba interesado en que lo compartiera de todas maneras. Oye, ya os quería mencionar que en la clasificación de O presentaste la antigua. Ya, o sea, se divide ya la de Olecranon en dos U y ya sus características diferentes y sus modificadores, ¿no? Ah, Ya no ok. se divide en que esté comprometido o el radio o el cúbito, como lo mencionabas en las Bs. O sea, ya hay una parte para uno, para el Olecranon, pues, que es 2U, Ya está separado, ¿no? ajá, 2U, 1 y veo 21, pues, 1A, o sea, 1B, y le agregas la U 1C. y Ah, le ok. agregas todos los modificadores. Ah, ok. Y Sí, sí. también mencionaste de iniciar la movilidad. Iniciar la movilidad, sí, pero cuando estás haciendo un tirante, pues, esa es la función del tirante. Iniciar la movilidad para que tus fuerzas de compresión, pues, cambien, ¿no? Pero sí, eso nada más es cuando tú tratas de hacerlo con un tirante, pues, si usas otro material de osteosíntesis, pues ya lo valorarás tú con radiografías o no sé, ¿no? Pero la movilidad se inicia lo más temprano cuando estás usando en trazos simples o un tirante, ¿no? Ok, con minutos no. No. ¿Qué pasó, maestro Espíndola? ¿Nos ibas a decir algo? Sí, bueno, yo creo que aquí también valdría la pena, No sé, yo no tengo esos. como siempre, valorar el paciente, ¿no? Porque valorar al paciente y las características del paciente, me refiero, por ejemplo, a la edad. En algunos pacientes pediátricos, en este tipo de fracturas, por ejemplo, sí puedes utilizar a lo mejor ese tipo de tratamiento con estas bandas de tensión, y aparte no puedes utilizar, por ejemplo, un etibón o algo así. Y también, por ejemplo, en pacientes ancianos, sobre todo para tratar de recuperar un poco más rápido la movilidad, pues a lo mejor valdría la pena valorar si le puedes poner una banda de este tipo, una banda de tensión que solamente le dé esa característica de afrontar los fragmentos, para que pueda a lo mejor más rápido precisamente empezar a hacer movilización. Una vez que tengamos en esos pacientes consolidación ósea, pues a lo mejor lo que puedes hacer es en su momento, de hecho, por ejemplo, en los pacientes que de repente hemos operado así, pues lo que hacemos es que, de hecho, por ejemplo, los clavillos Kirchner los dejamos por fuera, como si fuera una fractura supracondilia, porque al final del día lo único que haces pues es retirar los clavos cuando ves que ya tiene la consolidación, y pues la banda de tensión que ya se formó con la sutura, pues la puedes dejar ahí y no va a pasar nada, no tienes que quitar la sutura, ¿no? Entonces, pues sí, ahí habría que ver ahí si valdría la pena, en qué pacientes a lo mejor puedes hacer ese tipo de tratamiento con estas bandas de tensión, y también pues para favorecer un poco esa parte
de que no tengas que forzosamente meter al paciente otra vez a quirófano, sino simplemente pues en consultorio, como cuando haces una supracondilia, pues le quitas los clavos en tu consultorio y listo, se acabó. Entonces, bueno, ahí va el paciente y lo que necesite el paciente, ¿no? Para que también con eso pues le puedas ayudar un poco a recuperar un poco más rápido la movilidad, porque como ya vimos, pues sí, la cuestión de dejar un codo por ejemplo, en un paciente de tercera edad, pues es que le va a costar mucho más trabajo después mover, ¿no? Esa era digamos, una observación que quería compartir. Gracias. ¿Alguien más? Yo iba a agregar nada más que, de hecho, en las fracturas conminutas sí no está indicado, mejor dicho, el uso del tirante, el uso del obenque. Es preferible el uso de las placas, ya sea placa de reconstrucción o las placas anatómicas, ¿ok? Pero sí, de hecho, en la conminución hasta hablan de que cuando tú utilizas un tirante vas a tener más riesgo de desplazamiento como tal de tus fragmentos con ese mismo uso de material de osteosíntesis. Entonces, sí, eso también es importante. La otra es, creo que lo que no mencionaste, la verdad no lo recuerdo bien, es el desplazamiento de la fractura. ¿A partir de qué momento tú dices que es desplazada e inestable? No sé, para los R1, Dani, Pedro, si ya saben en qué momento la fractura es desplazada e inestable. No, no lo mencioné. Y yo creo que es importante porque es un factor que influye en si dejas un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico. ¿Sí lo leyeron, Dani o Pedro? Yo leí el tema, pero no mencionan a partir de cuánto es inestable. Pedro, ¿lo leíste? No, yo tampoco vi eso. Pero me imagino que es por distancia, ¿no? Sí, hay que hacer una medición y se habla que un desplazamiento mayor a 2 milímetros y es una fractura desplazada, ¿ok? E incluso si el fragmento se desplaza cuando tú haces una extensión mayor de los 90 grados, eso también lo habla como inestable, ¿ok? Entonces ahí también ya no se sugiere el manejo conservador, se prefiere el manejo quirúrgico. Gracias, doctora. Muy bien, gracias. Es importante, parte de lo que acaba de comentar Angie, es importante la toma de decisiones. A veces tenemos fracturas conminutas y de olecranon prácticamente vemos fractura de olecranon y le queremos poner clavillos y alambre. Y es importante lo que está comentando, fracturas conminutas no son candidatas a este tipo de tratamiento. Entonces la indicación sería un sostén, como ya vaya las veces que hemos platicado acerca de principios biomecánicos, darle un sostén y no un tirante como si fuera un trazo transverso simple. ¿Ok? Pues no sé, ¿alguien más? Una pregunta tengo. Estrada, levantaste la mano, creo, ¿no? Dime, Beni. Ya. No, estaba preguntando, o mejor dicho, que cómo podría subir un artículo. Es un artículo de Cuba, de la Clínica Mayo, de hecho, de lo que estaba hablando sobre los tratamientos y traen un algoritmo. Nada más que estoy buscándole cómo hacerlo para compartírselos a ustedes. Ok, en un ratito te dan la dirección del correo electrónico. Hizo Díaz una biblioteca virtual por Google Drive, entonces si ahí nos la compartes. Pues ahí. Perfecto, claro que sí. ¿Qué pasó, Beni? Perdón. No, había mencionado que había en las fracturas de Mayo tipo 1A y 2A, en ancianos se quedaban conservadores, pero la 2A pues está separada, o sea, no están en unión los fragmentos. Entonces nada más se queda con férula eso, aunque tenga una pseudoartrosis ahí. Mira, en realidad no especifica que diga 1A o 2A. Lo que dice como tal, y te lo voy a citar, dice que con desplazamiento mínimo o desplazadas leve en ancianos con demanda funcional pues prácticamente nula.
no especifica clasificación 1A, 2A. Solamente yo asumí que era como lo equivalente, ¿no? Pero no especifica que sea esa clasificación. Sí, en la clasificación de Mayo, de hecho te mencionan que los fragmentos deben de ser de 3 milímetros para considerarse así. Ese ahí viene en el artículo que les voy a enviar. Ok. ¿Alguien más acerca de la clase? Bien. El R3 y R4 les había comentado de preguntas. ¿Las hicieron? No, maldito. Les va el audio. Les va el audio. Sí. ¿Sí la tienen? Es que Dale. tengo problemas con mi computadora y mi cámara, pero sí, aquí está mi pregunta. Según yo, bueno, la clase era de todo el cúbito, entonces mi pregunta era basada en eso. ¿Qué es la fractura? Son 3 preguntas en una. ¿Qué es la fractura luxación de Monteggia? ¿Cómo se clasifica y qué porcentaje ocurre cada tipo de esta clasificación? Esa No. es que tienes que dirigirla, ¿no? El doctor Díaz me especificó que no me metiera a cúbito ni a radio, que hablara únicamente de olecranon. Fue indicación de él. Pero, pues claro que es importante. Nada más que sí. Por eso no hablé de eso, pues, no porque no me importara. ¿Yo puedo responder? Sí, pues quien sea. Monteggia es una luxación de la cabeza de radio proximal con fractura de cúbito diaficiario proximal. La clasificación de Vado es 1, 2, 3, 4. Es en base a cómo se luxa la cabeza del radio. Y bueno, también se le da una importancia hacia dónde se va el vértice de la fractura del cúbito. Es, para que sea fácil aprendérsela, es anterior, posterior, lateral y anterior con fractura aparte del radio. Y porcentaje, la más frecuente es la anterior. No sé en cuánto, pero es la anterior la más frecuente. Ok, bueno, ahí les va. Está todo bien, entonces es la clasificación de Vado. La tipo 1 sería luxación anterior de la cabeza del radio con una angulación de la fractura del cúbito hacia anterior y se produce en el 60% de los casos. En el tipo 2 es una luxación posterior de la cabeza de radio o posterolateral con una angulación hacia dorsal de la fractura del cúbito y se produce en el 15%. Tipo 3 es una luxación lateral o anterolateral de la cabeza de radio y una fractura metafisiaria del cúbito y se produce en el 20% de los casos. Y el tipo 4 es una luxación anterior de la cabeza radial con una fractura radiocubital proximal, las dos al mismo nivel, y se produce en el 5% de los casos. Eso lo sacaste del Miller. Eso lo sacaste del Miller. Ajá. Yo lo vi en el Campbell, así igualito, así como lo dijo. En el Miller, ¿no? En el Campbell. Pero bueno, es igual. Ah, ya. Ahora va mi pregunta para los R1, para Pedro y para Dani. ¿Quién tracciona el fragmento proximal en las fracturas de olecranon? Pregunta de consejo. Es el tríceps, ¿no? Es el tríceps. Okay. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿No? ¿Solo Solorio hizo la tarea o qué? Angie, Luis, Rubí. Me parece que tu cámara está desactivada, mi vida. Nada más de preguntas. Yo pensé que las preguntas las iba a hacer el de la clase, o sea, el que exponía. ¿Ah, sí? No. No. R1, habíamos quedado R1, R2, el resumen como siempre. Y R3, R4, pregunta. Okay. Y de hecho, de nadie recibí más que Dani el resumen. Ya les digo que por foto, ¿no? Que se quede guardada por ñoña, ¿no? ¿O qué? Yo tampoco no sabía de las preguntas, si no hubiera hecho, pero no sabía. Yo hice las de ayer.
No, yo sí hice resumen de los 3 temas. Yo también. Bien, entonces pues tienen que seguir estudiando. Bueno, ¿y Mañana, esos que se los mando por foto al WhatsApp o cómo? la foto, sí, para tener cómo comprobarle a la doctora Ñorbe que siguen trabajando. Vale, pues, algo que había que comentar, bueno, sobre los tratamientos sobre fracturas de olecrano, es precisamente las indicaciones. Habían comentado que solo la banda de tensión se ocupa en fracturas con el trazo transverso, como para generar, pues, o aplicar adecuadamente ese principio, ¿no? Porque luego se quiere aplicar, o colocar una banda de tensión en fracturas oblicuas, y bueno, muchas de estas, pues, llegan a tener desplazamientos o fatiga del material cuando se inician movimientos, sobre todo con la movilidad temprana. Y bueno, otra opción de la parte de tratamientos que leí fue la reinserción del tríceps con escisión de la parte proximal. ¿Me escuchas? del cráneo. Sí. ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Pero, Amador? Te corta mucho, pero sí te escucho. Y esa parte, bueno, creo que esa parte no se mencionó, es el tratamiento quirúrgico, la escisión y reinserción del tríceps, donde se retiran menos del 50% de la parte proximal del olecranon, reinsertando el tendón del tríceps a la parte más proximal del cúbito. Y bueno. Eso ya está contraindicado. La tenodesis, ¿no? Así es. Bueno, de hecho yo lo encontré en el artículo que es en las fracturas tipo 3B, en la clasificación de Mayo, lo que está diciendo el doctor Carlos. Sí, ya no se usa. Agua, bueno, llegó la autoridad. ¿Quién está hablando? Yo. Amador. Chinga. ¿Dónde estás? ¿Con qué En auto? Ahí anda con Pedro. Y bueno, en esos casos, ¿cuál sería la opción que sustituyera pues esa técnica? Pues si es porque tienes mucho fragmento o porque tienes mucha pérdida, en realidad le podrías dar un poquito de sostén con una placa anatómica, como hacemos en las de más de 4 fragmentos, ¿no? Y con eso le das más superficie articular y tienes menos fuerza de tensión sobre la que te queda cuando le haces el cambio al tenodesis. Es que bueno, el problema que yo le vería es que en la parte proximal no tendría dónde fijarse la placa. Solamente en la parte distal fijarse a la parte metafisiaria, el cúbito, ¿no? ¿Por qué? ¿En cuál? En esa, bueno, las situaciones donde estaría indicada la tipo 3 con minuta. No. Es que decía que en los pacientes que tenían osteoporosis, adultos mayores, el tratamiento era hacerles la excisión del tríceps y reinsertar, la excisión del fragmento y reinsertarlo. No. Donde son fracturas de la perder punta. algunos de los fragmentos. Por ejemplo, si tienes varios fragmentos en la línea proximal a distal, puedes incluso perder algunos de los fragmentos, pero llevar la parte más proximal hasta pues, ahora sí que el fragmento base. Pero es mucho mejor usar hueso con hueso porque sana mucho más rápido y porque te deja mayor superficie de contacto que quitar todo el hueso para llevar el tendón a esa región. Por eso ya está contraindicado. Además de que se tarda más tiempo en cicatrizar, limitas más el rango de movimiento y tienes que dejar inmovilizado más tiempo al paciente, lo cual te va a hacer que el codo pues, no recupere de la manera más adecuada. Siguiente, la parte anterior, no están contemplando que el par de fuerzas va a jalar en demasía y te va a luxar hacia anterior lo que te resta de olecrano. Entonces va a quedar subluxado. Por eso ya no se usa esa técnica. Lo que se hace es intentar restituir el par de fuerzas que hacen el tendón del tríceps y toda la parte del bíceps. ¿Sí?
¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? Ahorita que está el maestro. Bienvenido, por cierto. Gracias. ¿No? ¿Dudas? ¿Algo más? Yo tengo una duda. En el uso de un estabilizador, hola Doc, dinámico, ¿El uso de qué? El OSUR, una codera dinámica, ¿solamente lo utiliza para una triada terrible o también para la poxicoronoides? La codera mecánica se usa para toda reconstrucción ligamentaria. Entonces, si tú estás reparando el complejo colateral lateral por cualquier causa, hasta por una cabeza radial, por ejemplo, puedes ponerle una ancla a eso y reconstruir el complejo colateral lateral. Lo puedes usar, por ejemplo, hoy en una fractura intercondilia que no podemos reducir porque nos jalaban mucho los colaterales, pues los moché, los puse en su lugar y le puse ancla para reconstruirlo. El ancla en realidad es para ir limitando el movimiento poco a poco para darle chance a las anclas que hagan su trabajo y que la reconstrucción de los colaterales pegue. En realidad para eso es el ancla, la codera, perdón. Ya sea OSUR, Tainor, incluso antes se usaban fijadores con el mismo reloj de graduación y se fijaban 2 al olecranon y 2 al lumen. Y esa era la codera dinámica, ¿no? Pero el uso de la codera es precisamente para la reconstrucción ligamentaria de los colaterales. Ok, gracias. Sí. ¿Algo más? Feliz día del maestro. Felicidades a todos, les dije. Todos en algún momento son maestros. Todos los perritos. Todos somos maestros. Yo, porque es día del maestro. Una caguamita. Ah, perro, te sobraron. Oye, ¿qué te pasó aquí tú? ¿Quién te mordió? Me estresó mucho la clase, Doc. Agarraste la serpiente y te mordió, güey. Me estresó la clase. Tienes los dos piquetes. Sí, Pinche estrés. Ajá. ¿Ese fue el doctor del 20 de noviembre? Ya se fue, me dijo que tenía que ir, me mandó un mensaje. Que ya... Ah, ok. Tenemos Le cae la verga la clase y por eso se fue. No, dice que está bien, pues realmente es algo nuevo y bueno, creo que se está haciendo. Y digo, hoy Amador nos ayudó, ayer el doctor Ugalde nos ayudó, él a lo mejor un poquito colaboró Espíndola. Yo creo que todos los que puedan ayudarnos y colaborar algo, es bienvenido. ¿Quién tenía una duda? Ajá, ¿quién? ¿Clases y sábados y domingos también? ¿O vamos a limitar a lunes a viernes? Pues no sé, les di fecha de sábado y domingo, pero pues ustedes digan. Va. Es un barco ese doctor Antonio. También me da hueva, no crean. También me da hueva, sí. Ya sabían que tiene tequila en esa pasta. Pero como vean, yo digo que está bien ahorita sábados y domingos, realmente no hay a dónde ir, no hay a dónde salir. ¿No? Hay que adelantarle lo más que se pueda. ¿Cómo? Cáigale en mi casa mejor, unas chelas. También, desde ahí la damos. Ajá. Ahora que baje el número de contagios. Muy bien. Pues ya será todo, ¿no? Doc, yo tengo una pregunta, pero es en relación a las fracturas de cúbito. El abordaje, según lo comenta Ruedi, dice que puede ser en la cara anterior o dorsal o la posterior, ¿no? ¿A la diáfisis? Ajá. Y que no usemos la lateral, pero en la aplicación de la O, o sea, en línea, dice que puedes usar la lateral en la región proximal y diaficiaria. Espérame, ¿tienes una fractura del cúbito? Ajá. ¿Quieres entrar anterior? No, en la cara, o sea, en la cara del cúbito. En la flexora puedes poner ¿en la dónde placa. poner la placa? Ajá, ajá.
Bueno, ahí depende de varios factores. Hay quienes tienen la teoría de que la placa debe de ponerse en el mero filito más posteromedial del cúbito, el filito pues, porque en esas regiones en donde está menos cantidad de tejido muscular. De hecho, ahí está el septo, ¿sí? Hay quienes dicen, ahí se debe de poner porque así desperiostizas menos todo lo demás. Pero si tú a alguien muy delgadito le pones la placa ahí, le va a molestar y le va a generar dolor, le das casi subcutáneo, ¿no? Porque se supone que va debajo de la fascia. Sí. Entonces, se puede poner lateral o medial. La verdad, lateral a veces les limita el pronosupino, sobre todo en placas convencionales. Y la mejor, o la que a mí más me gusta, es la hacia más cubital, pues, ¿sí? Porque en radial puede llegar a chocarles a veces. Sobre todo si es un paciente delgadito o es un paciente muy chiquito. Y la cobertura se le da con músculo y siempre cerrar la fascia, ¿no? Para que haga su fibrosis ahí y no moleste cuando se apoye. Es que luego los pacientes jóvenes necesitan recargarse en los antebrazos. Entonces, al Temo. Como el Temo. Tecoch, así. Bueno, así como que lo agarraron con una pizza de reducción, ¿no? Déjame más para acá para que ya no lo vean. No mames, se ve más que tu cabeza. Silencio, perros, va a hablar el doctor Antonio. Venga. Sí, yo también de lo que he visto, digo, depende mucho del trazo de fractura. Teóricamente, digo, a diferencia de lo que diga Amador, teóricamente si es un trazo transverso, vas a necesitar darle tirante. Y la cara o la zona o el borde, como él lo mencionó ahorita, posteromedial, ese filito, es donde se supone que lleva la tensión. Entonces se debería de poner, digo, esto es por cuestiones de preguntas de examiné, así en el borde posteromedial del cúbito, porque ahí es la zona de tensión para un trazo transverso. Cuando los trazos son con minutos, como le vas a dar sostén, más lateral o más medial. Efectivamente, mientras más te acerques a la membrana interósea, vas a tener más limitación de la pronosupinación. Puedes meterlo más cubital o más Entonces, radial. posteromedial nos referimos a la región extensora, pues, o sea, la dorsal. Sí. La región dorsal. ¿Sí? Ajá, posteromedial y posterolateral la del radio, ¿no? No, me refiero específicamente de cúbito ahorita, cúbito ahorita, ajá. Sí, cúbito diaficiario es sobre el cúbito. Ahí es en donde puede ir si es completamente. Esa pregunta se las hacen en el examen, tal vez no con el cúbito, se las hacen con el radio, de las zonas donde se colocan las placas y por qué se colocan ahí. De hecho, se las hice el año pasado y venía en su examen de la Salle. Ok, va. ¿Alguna otra? Muy bien, gracias. Pues no. Muy bien. Faltaban cosas del tema, Temo. Hay que ahí complementar, leerle bien qué se especificó en el temario para que lo complementen bien sus clases. Aunque el maestro Díaz les diga eso no, pero pues si viene en el temario, yo creo que lo debemos de poner. Sí, o sea, la clase era cúbito. Bueno, yo hice una presentación, se la entregué al doctor Díaz, me dijo quítale esto, quítale el otro, me dijo que no hablara de eso, que me basara únicamente en el olecranon, que no quería hacer una clase tediosa. Bueno, no sé, de hecho, coméntalo también hoy porque no se pudo presentar, ¿no? Pero sí, doctor, yo lo cambio. Exacto. Se abandonó, güey. Abandonó. Me dejó morir solo. Va que va, pues chequen bien el temario para que vean lo que tienen que presentar. Sí, básense en lo que dice el temario. Ok, está bien. Yo tengo una pregunta. Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿La cabeza del otro covidiento es porque tiene la cámara así o así? No, de hecho la alejó. ¿La alejó? Está bueno. Buenas noches, cuídense mucho. De hecho, le quitó la peluca. Buenas noches, nos vemos mañana. Bueno, no sé qué quedamos. Buenas noches, que estén bien. ¿Mañana qué? Mañana es sábado. Sí, pero mañana da Solorio, ¿verdad? Mañana da Solorio. No. Cúpula.
Diáfisis distal, Coles, Smith, Barton, radiocubital distal. A su madre. Pero a mí el doctor Díaz me dijo, el doctor Mejía Bárcenas, me dijo. Sábado y domingo no puede ser más temprano. Como ustedes me digan. Y si hacemos un sábado sí y domingo no, y un domingo sí y un sábado no. A mí me gustaría, no sé ustedes qué opinen, de verdad preferiría yo que los domingos no. Como digan, digo, si la mayoría dice que domingos no, pues domingos no. O tener un día libre porque estamos todos los días. Ay, güey, llevan 2 meses libres. Tengo que hacer yoga y otras cosas. Yo opino que lo que digan, pero pues sí es, o sea, no, o sea, una hora, pero tal vez el horario que lo cambien, pero pues sí. No, yo el horario lo veo bien. Yo sugeriría un día libre nada más, el que sea. Digo que creo que el domingo sería el más ideal, pero el que quieran, da igual. No sé, digo, horarios, a ver primero, ¿qué horario quieren de...? Yo por el horario está bien, porque el día que te toca estar en el hospital, creo que a esta hora es cuando podría haber menos actividad, ¿no? Para poderte conectar. Sí, yo también creo que es una buena hora. Sí, también 8:30 está bien. Pero sí me gustaría un día libre de todas maneras. Para hacer yoga con Rubí. Y yo también opino lo mismo. A ver, bueno, pues vamos a ver la votación. Uriel, ¿qué nos dices? Yo el horario está bien, por el horario yo no tengo problema, está muy bien a la hora que está. Tú tienes COVID, tú no puedes ir a ningún lado. ¿Un día libre? El único problema tuyo es subsistir, cabrón. Ya, sobreviví. Respirar, güey. Ya, Ben y yo ya podemos hacerlo de frente porque ya nos dio COVID. Ya no ocupa estar de perrito, güey. Exacto, ya. El chismoso. Está bien. Pues no sé, mientras ya están programados los siguientes sábados y domingos. Para no moverle más, terminamos este programa que tenemos y después platicamos, dependiendo de cómo lo tengamos, ¿va? Sí. Dale, pues. Listo, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos. Bye. Besos en el chiquistirqui.